Federico Adolfo Sturzenegger tiene 58 años actualmente, nació en la provincia de Santa Fe, se graduó en 1987 en la Universidad de La Plata como licenciado en Economía. En 1991 obtiene su doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos. Allí también ejerció como profesor en la Universidad de California, en la ciudad de Los Ángeles, entre 1991 y 1994. Posteriormente regresa a la Argentina en 1995, llamado por José Estensoro, quien en ese momento era presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Estamos hablando de la época de Carlos Saúl Menem. Y como todos sabemos, posteriormente Carlos Menem privatiza y le vende a Repsol a YPF. Allí Federico Sturzenegger fue economista jefe de la compañía. Posteriormente se retira allá por 1998, antes de la privatización, y se convierte en decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Torcuato Di Tella. Pero para marzo de 2001, Federico Sturzenegger recibe el llamado del presidente de la Nación, en ese momento, Fernando de la Rúa, para que se haga cargo de la Secretaría de Política Económica de la Nación. En ese momento la Secretaría pertenecía a la órbita del Ministerio de Economía, que estaba a cargo de Ricardo López Murphy. López Murphy tuvo un paso muy fugaz por el Ministerio de Economía, solamente 15 días había reemplazado a José Luis Machinea y quiso recortar a la educación, motivo por el cual tuvo muchas marchas que lo convencieron de que ese no era el camino correcto y finalmente Fernando de la Rúa le pide la renuncia. Cuando renuncia efectivamente Ricardo López Murphy, asume el Ministerio de Economía Domingo Felipe Cavallo. Bueno, con Cavallo, Sturzenegger nos regalaría el peor canje de deuda de toda la historia argentina, que fue el mega canje. Los chicos jóvenes no tienen ni idea de qué hablamos, pero los que tenemos unos cuantos años nos acordamos del megacanje, no porque supiéramos qué significaba, sino por lo que nos hizo el megacanje. El megacanje fue un proceso de reestructuración de la deuda soberana emitida por el gobierno argentino, y en él acreedores privados y organismos multilaterales de crédito acordaron postergar hasta 3 años los pagos en concepto de capital de esa deuda, pero a cambio de un mayor interés. Es decir, se trataba de canjear una deuda con vencimiento muy próximo por una deuda más extendida en el tiempo, pero con un interés mucho mayor. El tema es que recibió el nombre de megacanje porque en ese momento fue el mayor canje de deuda que se había conocido. ¿Cuál era el objetivo de este canje de deuda? Que Argentina no entrara en default. Ese fue el objetivo mayor. Consistió principalmente en postergar esos vencimientos de deuda por 3 años para todas aquellas deudas argentinas que vencían antes del 31 de diciembre de 2010. Y como compensación por esa generosa postergación, los intereses de la deuda fueron aumentados al 7% anual. Claro, las tasas de interés efectiva terminaron siendo entre el 14,5 y el 16% anual. Y la deuda creció en 2.255 millones de dólares. Vamos a poner en contexto para entender qué fue el megacanje y qué fue lo que generó. En octubre de 2000, pleno gobierno de la Alianza, renuncia a la vicepresidencia Carlos Chacho Álvarez.
¿Se acuerdan de la ley Banelco, en la que repartían las tarjetas Banelco entre los legisladores para lograr la reforma laboral? Bueno, por eso renuncia Chacho Álvarez. Chacho Álvarez denuncia que había una entrega de tarjetas Banelco para que levantaran la mano los legisladores y nombra a quien era el encargado de repartirlas. ¿Y cuál fue la respuesta de la Rúa? Apoyar a ese hombre. Entonces Chacho Álvarez dijo: yo acá no tengo nada que hacer, y renunció. Esto provocó, por supuesto, una crisis institucional, y con esa crisis institucional hubo una violenta salida de los depósitos bancarios. En el 2001, el gobierno nacional anuncia que va a recibir un crédito de 40.000 millones de dólares por parte del FMI para blindar la economía. Ese fue el famoso blindaje. ¿Se acuerdan el spot? Y los que no se acuerden pueden buscarlo porque lo van a poder ver en YouTube. El spot desde la Rúa diciendo: ahora con el blindaje Argentina va a tener crecimiento sostenido en el tiempo. Qué lindo es dar buenas noticias. Bueno, de eso se trató el blindaje. Algo que hace poco tiempo Patricia Bullrich, en plena campaña, volvió a hablar. Y volvió a hablar de blindar la economía. Por eso digo, pasan los años, los que tenemos un poco de memoria y hemos vivido algo, nos acordamos que esto ya lo vimos. Por eso siempre decimos: esto ya lo vimos, ya sabemos cómo termina. Bueno, Patricia Bullrich, hoy en el gobierno de Javier Milei, hablaba del blindaje. ¿Qué fue lo que pidió el Fondo Monetario Internacional a cambio de blindar la economía argentina? Reforma previsional, racionalización de la administración pública, reducción del gasto público, reestructuración de la ANSES y del PAMI y congelamiento del gasto primario público de la administración nacional y provincial. Lo mismo que prometió en campaña Javier Milei, el famoso ajuste, la motosierra. Eso fue lo que pidió el Fondo Monetario Internacional en ese momento para asegurar que iba a llegar ese famoso blindaje. A cambio de gestionar estos créditos, el Fondo Monetario Internacional no solo se tomaba atribuciones del Poder Ejecutivo, sino que también condicionaba al Congreso Nacional, porque muchas de las reformas que pedía el FMI salieron por DNU, por decreto, sí, salieron por DNU. El país negocia con el FMI el blindaje financiero con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del gobierno de España, tan golpeado en estos días. En ese momento el gobierno de España era el mayor inversor extranjero en Argentina, y además un grupo de bancos comerciales que operaba en el país y que sigue operando en el país todavía. Para evitar que Argentina entrara en default, era necesario que los bancos comerciales renovaran 10.000 millones de dólares que había en letras del Tesoro y que vencían en el mismo año 2001. Pero además que el mercado, el famoso mercado, proveyera de fondos frescos para la amortización de capital, que eran alrededor de 7.000 millones de dólares. Si todo esto salía, en teoría, Argentina iba a poder tener un crecimiento sostenido, iba a poder pagar su deuda y no iba a entrar en default. Todos sabemos cómo terminó la historia. Ahora, este blindaje solamente permitió revertir el retiro de los depósitos que se habían generado, pero hasta marzo del 2001. En marzo del 2001 empiezan a correr rumores de que Argentina no iba a poder hacer frente a sus compromisos y tampoco iba a poder cumplir con las metas que le imponía el Fondo Monetario Internacional. Estos rumores hacen que los inversores perdieran la confianza en Argentina y las blancas palomitas empiezan a volar. A lo largo del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5.543 millones de dólares, que fue la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia argentina.
En ese momento, el ministro de Economía, José Luis Machinea, renuncia, asume López Murphy por 15 días nada más, y finalmente 2 semanas después llega Domingo Felipe Cavallo nuevamente para desactivar aquello que había creado allá por el 91 con Carlos Menem. Domingo Cavallo, junto con Federico Sturzenegger, y acá es donde entra Federico Sturzenegger a tallar, firman el decreto 648/01. Este decreto es el que habilita la operación del megacanje. Este megacanje aumenta el monto de la deuda argentina en 53.000 millones de dólares. 53.000 millones de dólares. El mismo monto que Mauricio Macri le pide al Fondo Monetario Internacional en 2018. 57.000 eran en realidad, pero para que vean el volumen de plata que aumentó la deuda como consecuencia del megacanje. La deuda externa del país en ese momento ascendía a 80.000 millones de dólares. Después del megacanje alcanzaría los 102.000 millones de dólares. Antes del megacanje, Argentina tenía que pagar en el periodo 2001-2031, en esos 30 años, vencimiento de deuda por 60.500 millones de dólares. Después del megacanje aumentó un 63%, llegando los vencimientos en ese lapso a 98.400 millones de dólares. Así fue el megacanje, del cual participó activamente Federico Sturzenegger. Pero este no fue el último acto que tuvo Sturzenegger en la función pública, porque el 11 de diciembre de 2015, un día después de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, tomó posesión del Banco Central de la República Argentina. Y una de sus primeras medidas, si no fue la primera, fue levantar el cepo cambiario. A partir de ese momento y por 2 años se dedica a acumular reservas y llega a acumular 40.000 millones de dólares de reserva. Claro, estas reservas, al igual que lo que está pasando hoy, las compraron con la colocación de bonos que fueron conocidos como LEBACs. ¿Se acuerdan? LEBACs, LELIC, PACES. El mismo instrumento. Muy similares. Es decir, que colocó bonos para comprar reservas. El aumento de este instrumento de las LEBACs pasó de 30.000 millones de dólares a 70.000 millones de dólares. Ese fue el mayor cuestionamiento que tuvo la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central. Durante 2016, el Banco Central pagó 153.344 millones de pesos en concepto de intereses por las LEBACs. Esto equivalía a 10.000 millones de dólares en ese momento, solamente de intereses. Según el informe de CEPA, la política monetaria del organismo conducido por Federico Sturzenegger, que era el Banco Central de la República Argentina, le costó al Estado desde enero del 2016 hasta octubre del 2017 más de 419.000 millones de pesos. Y el déficit fiscal del año 2017 fue el tercero más alto de la historia. Función de Federico Sturzenegger. El 14 de junio de 2018 termina renunciando después de 30 meses de gestión al frente del Banco Central. Dejó una inflación acumulada del 95% y una devaluación del peso de 175%. ¿Quién lo reemplaza? Luis Caputo. Producto de la devaluación que llevaron adelante, el Banco Central perdió durante el segundo trimestre de 2018 unos 11.715 millones de dólares. En las conocidas operaciones a dólar futuro, ¿se acuerdan? Que quisieron involucrar a Cristina Fernández y a Axel Kicillof, fueron ellos. Estas pérdidas se produjeron por los contratos que negoció
el organismo que dirigía Federico Sturzenegger. Tanto Sturzenegger como Luis Caputo fueron denunciados por montar un esquema fraudulento que permitió la fuga de más de 11.000 millones de dólares. Claro, la pregunta es ¿quién se benefició? Siempre tiene que haber alguien beneficiado. Los que se beneficiaron fueron principalmente el JP Morgan. La justicia nunca hizo prosperar esta denuncia. Se perdieron 11.715 millones de dólares. Nadie fue. Hubo ganadores, hubo gente que se llevó muchísima plata, pero aquí no ha pasado nada. ¿Entienden por qué hablamos siempre y decimos esto ya lo vivimos, esto ya lo vimos? Todo se repite. Es cíclico. Se repite Cavallo, que hoy es asesor del presidente de la Nación en materia económica. Se repite Sturzenegger. Se repite Luis Caputo. Se repiten los mismos mecanismos. Endeudamiento brutal, default, y después apagar el incendio. Todo se vuelve a repetir. Por eso les decimos, esto nosotros ya lo vimos. No es que somos brillantes, no es porque somos analistas de primer orden, no. Ya lo vivimos. Vimos las mismas caras, las mismas personas. Hoy por hoy está sonando muy fuerte el regreso de Federico Sturzenegger al Gabinete Nacional. ¿Te das cuenta por qué te advertimos? ¿Por qué tantas veces te dijimos esto? Empezá a mirar qué es lo que va a pasar con la economía argentina. Los principales economistas te dicen esto va camino al default. Y en ese momento, con todos esos rumores de default, vuelve Federico Sturzenegger. Ponete a pensar el por qué. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todas y todos.